Imaginemos por un momento que el Estado desaparece. No hay policía, no hay tribunales confiables, no hay un poder central capaz de imponer reglas generales. Las rutas no son seguras, los saqueos son frecuentes y la violencia es una amenaza constante. En ese mundo, la pregunta principal no es cómo maximizar ganancias, sino algo mucho más básico. ¿Quién me protege? ¿De quién dependo para sobrevivir? En ese escenario nace el feudalismo. Y entenderlo bien es clave para no repetir errores cuando se habla livianamente de volver a relaciones libres de mercado. Como si la historia no hubiera mostrado nunca qué pasa cuando se rompen los vínculos de protección colectiva. Antes de meternos de lleno en el tema, te propongo algo. Si te interesa esta serie de historia pensada sin eslogans, con tiempo para razonar y conectar pasado y presente, suscríbete al canal, deja un like y comenta qué te genera este tema. Eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. El feudalismo no surge por una decisión ideológica ni por un plan maestro. Surge como respuesta a un colapso. La caída del Imperio Romano de Occidente deja un vacío enorme de poder. Las estructuras administrativas se desmoronan, el comercio a larga distancia se reduce drásticamente, la moneda pierde valor y la inseguridad se vuelve cotidiana. En ese contexto, la tierra se transforma en el principal recurso económico, no porque sea más eficiente, sino porque es lo único realmente estable. La tierra produce alimentos, y quien controla la tierra, controla la supervivencia. Pero el punto central del feudalismo no es solo la tierra, es la relación personal. En un mundo sin instituciones fuertes, las relaciones impersonales no funcionan. No existe un mercado abstracto donde individuos libres intercambian bienes en igualdad de condiciones. Lo que existe es dependencia. El campesino necesita protección armada, el señor necesita mano de obra, y ese vínculo se formaliza en una relación personal de obligaciones mutuas. El campesino no es un trabajador libre en el sentido moderno, pero tampoco es un esclavo. Está ligado a la tierra, sí, pero a cambio de algo fundamental: protección. El señor feudal no es solo un explotador económico, es, ante todo, un garante de seguridad en un mundo violento. Si llegan invasores, si hay saqueos, si estalla un conflicto, el campesino no se defiende solo, forma parte de una red de protección. Este punto es crucial porque rompe con una idea muy difundida hoy, la de que las relaciones económicas pueden funcionar sin estructuras de cuidado, sin responsabilidad mutua, sin algún tipo de protección colectiva. El feudalismo muestra que cuando no existe un poder central que garantice derechos universales, la sociedad no se vuelve más libre, sino más dependiente de relaciones desiguales y personales. El vínculo feudal no es contractual en el sentido moderno. No hay igualdad entre las partes, pero sí hay reciprocidad. El señor tiene obligaciones. Debe proteger, debe garantizar sustento mínimo, debe administrar justicia dentro de su dominio. Cuando no cumple, el sistema se resiente. De hecho, muchas revueltas campesinas medievales no se hacen en nombre de la abolición del feudalismo, sino en nombre del buen señor traicionado. El reclamo no es "queremos mercado libre", sino "no se está cumpliendo la protección prometida". Eso nos dice algo muy importante desde el punto de vista histórico y sociológico. Las sociedades no se organizan en torno a la eficiencia económica, sino en torno a la seguridad y la previsibilidad. El mercado moderno, con sus intercambios impersonales, solo puede existir cuando hay instituciones fuertes que lo sostienen. Cuando esas instituciones desaparecen, el mercado no libera, abandona. Durante siglos, el feudalismo funciona porque responde a una necesidad real. No es un sistema justo en términos modernos, pero es un sistema estable para su contexto. La lealtad personal reemplaza el derecho abstracto. La protección reemplaza la competencia. La pertenencia reemplaza el contrato. Ahora bien, esto no significa idealizar el feudalismo. La desigualdad es enorme, la movilidad social es mínima y la vida campesina es dura. Pero el punto no es ese. El punto es entender por qué surge y por qué dura tanto tiempo. Dura porque ofrece algo que ninguna lógica puramente mercantil puede ofrecer en ese contexto: seguridad en un mundo inseguro. Con el paso del tiempo, cuando los reinos se fortalecen, cuando el comercio renace, cuando las ciudades crecen y el Estado empieza a consolidarse, el feudalismo entra en crisis. Aparecen relaciones más impersonales. Surge el dinero como mediador, se expanden los mercados. Pero esto no ocurre de golpe ni de manera armónica. Durante siglos conviven ambas lógicas, la personal y la mercantil. Y acá aparece una lección histórica clave. Cada vez que la lógica del mercado intenta imponerse sin una estructura política y social que garantice la protección, el resultado no es libertad, sino vulnerabilidad. El campesino libre, sin tierra ni protección, no es más libre, es más débil. Por eso, incluso cuando el feudalismo empieza a desaparecer, muchas comunidades resisten la ruptura de esos vínculos si no hay algo que los reemplace. En este punto vale la pena hacer una pausa.
Si hasta acá el análisis te resulta útil, si te ayuda a pensar el presente desde otra perspectiva, deja tu like, suscríbete y comenta qué parte te pareció más curiosa. Eso realmente ayuda a que estos temas no queden enterrados por el algoritmo. Sigamos. El pasaje del feudalismo al capitalismo no es una historia de liberación lineal. Es una historia de conflictos, despojos y reconfiguración de dependencias. Cuando la tierra se privatiza de manera plena, cuando los campesinos son expulsados, cuando se rompen las antiguas relaciones de protección sin crear nuevas redes de seguridad, aparece el proletariado moderno. Personas formalmente libres, pero materialmente desprotegidas. Este punto es fundamental para entender por qué las sociedades industriales terminan creando estados fuertes, sindicatos, derechos laborales y sistemas de protección social. No es un capricho ideológico, es una necesidad histórica. El mercado, por sí solo, no genera comunidad ni protección, genera intercambio, y eso no alcanza para sostener una sociedad. La historia del feudalismo nos muestra que incluso en sistemas profundamente desiguales, la idea de protección era central. El señor que no protegía perdía legitimidad. Hoy, sin embargo, se nos propone muchas veces una lógica donde nadie protege a nadie, donde cada uno debe arreglársela solo, donde la dependencia es negada en el discurso, pero profundizada en la práctica. Porque la dependencia no desaparece, cambia de forma. En el feudalismo, la dependencia era visible, personal y reconocida. En el capitalismo desregulado, la dependencia es impersonal, anónima y mucho más difícil de cuestionar. El trabajador depende de un mercado que no conoce, de fuerzas que no controla, de decisiones tomadas muy lejos de su vida cotidiana. Desde una perspectiva histórica, esto es un retroceso en términos de cohesión social. La sociedad feudal, con todas sus injusticias, entendía algo básico: nadie sobrevive solo. La protección no era una opción moral, era una condición de existencia. El problema no era que hubiera dependencia, sino que estuviera concentrada y cerrada. Las sociedades modernas, cuando funcionan bien, logran algo superior: relaciones impersonales reguladas por instituciones que garantizan derechos universales. No dependencia personal, sino ciudadanía. No protección privada, sino protección pública. Cuando eso se rompe, cuando el Estado se retira y deja todo librado al mercado, no volvemos a la libertad moderna. Retrocedemos a formas más crudas de dependencia. Y acá, la historia deja de ser pasado y empieza a interpelar el presente. Cada vez que se plantea que el mercado puede reemplazar todas las formas de protección social, se está ignorando una lección básica que el feudalismo enseña con claridad. Sin protección, no hay libertad real. Solo hay subordinación. El feudalismo colapsa cuando deja de cumplir su función protectora y cuando emergen formas más eficientes de organización política y económica. Pero nunca es reemplazado por el vacío. Siempre hay algo que ocupa su lugar. La pregunta histórica no es si hay dependencia o no, sino quién protege, a quién y bajo qué reglas. Para ir cerrando, dejemos una idea clara. El feudalismo no fue solo un sistema de explotación, fue también un sistema de protección en un mundo sin Estado. Su lógica central no era el mercado, sino la relación personal. Cuando esa relación se rompe sin ser reemplazada por derechos universales, lo que aparece no es libertad, sino desamparo. Pensar el feudalismo hoy no es justificarlo, sino aprender de él. Aprender que las sociedades que sobreviven son las que entienden que la economía no puede desligarse de la protección, que la dependencia no desaparece por decreto y que el mercado sin comunidad ni Estado no ordena, fragmenta. Si este episodio te dejó pensando, si te sirvió para mirar el presente con otros ojos, te invito una vez más a suscribirte, dejar un like y comentar qué reflexiones te generó. Gracias por acompañar hasta acá, y nos encontramos en el próximo capítulo de esta serie. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento y por último, los hombres.